quizás muchas ausencias, el proceso de trabajo de nosotros de la Corporación Forcan, y como profesional hemos tenido muchos quehaceres durante los últimos días y nos ha impedido el proceso de la realización del programa, pero aquí estamos de nuevo, buscando lograr cada día los procesos y alcanzar las metas en el famoso programa El Despertar de las Emociones. En este día agradecemos especialmente al apoyo que tenemos de todas las entidades, como el Colegio Héctor Abad, Centro de Medellín, a la Universidad Americana, al CENSA, al Club Medellín, a la Universidad María Cano, a los centros de laboratorio de médicos en el Centro de Medellín, al SMARFI, a la Cooperativa Cooperen, Fundación Cooperen, al Hotel San Ignacio, comerciantes, empresarios y demás de la Comuna 10. Muchas gracias por permitirnos la realización de este trabajo y de este programa, El Despertar de las Emociones. Gracias a ustedes y el privilegio de permitirnos con el proceso del reciclaje, porque es el que nos avala para lograr los objetivos, hemos logrado que este programa cada día sea un proceso en alcanzar cada día metas. En el día de hoy tenemos como invitado al señor Nelson Castañeda. Es una persona del pueblo, es un voluntario de la Corporación Forcam. Vamos a comenzar un tema bastante importante: los retos de la familia en los procesos de crianza. Hemos hablado con diferentes personas, ha hablado la psicóloga, ha hablado la promotora social, que próximamente están también igualmente en sus procesos de trabajo, entonces próximamente estará con nosotros nuevamente. Don Nelson nos va a contar un poquitico de él y haremos unas preguntas, que nos cuente cositas, si tiene hijos, si no tiene, si ha tenido el proceso de poder criar un hijo, una hija, o tuvo una esposa o una señora o una compañera con la cual tuvo hijos y él fue parte importante en la crianza de esa época. Hablamos de esa época porque es un adulto mayor, y la experiencia del pasado, la experiencia del semipasado y la experiencia de hoy, del futuro, de la actualidad, de lo que estamos viviendo hoy en la crianza de los niños. Bueno, Nelson, bienvenido al programa El Despertar de las Emociones. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿quién es don Nelson? Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias por la invitación. Todo para este programa, El Despertar de las Emociones. Estoy muy contento, muy agradecido por esta invitación que me hicieron. Bueno, aquí estamos. Yo soy Nelson de Jesús Castañeda Marín, es militar retirado de las fuerzas militares, ya estoy en la reserva. Y bueno, y seguimos para adelante con nuestras cosas, pensando en un futuro. Y como también, bueno, agradeciendo que vamos a seguir este programa cada 8 días, es muy importante. A toda la audiencia que nos sigue, hay que darle los agradecimientos, porque siempre están ahí, pendientes, cada 8 días de nuestro programa. Gracias, don Nelson. Como el tema de hoy, don Nelson, es algo importante, y usted es la experiencia, usted es el proceso del pasado traído al futuro. Vamos, por ejemplo, a tomar una pequeña relato, los retos de la familia en los procesos de crianza en su época de juventud, en su época de joven, adulto, hasta ahora como adulto mayor. Cuéntenos. Muy bien, bueno, sí, es una pregunta muy importante. Yo pertenezco ya a los años 55, de los 50 a 60. A ver, Juan Pablo, yo le comento que en esa época la crianza de los hijos era muy buena. Y estos muchachos siempre obedecíamos, siempre nos castigaban, que eso era lo más importante, lo que nos enseñaban nuestros padres. Perdón, ellos, discúlpeme, qué pena. Los castigan. ¿Qué era un castigo para ustedes en los años 50 y 60? Bueno, los castigos de nosotros, de nuestros padres, era muy severo.
Y perdone que me le adelante un poquito. Cuando nosotros estábamos en la escuela, la profesora mismo sacaba la regla y decía estire la mano, uno estiraba la mano y un reglazo. O cuando menos pensábamos, nos daban era con correa los mismos profesores. Y lo más lindo era otra cosa, que ya sabían nuestros papás que la habíamos embarrado en la escuela. Y la llegada a la casa, téngalo, porque era la segunda pela. Ellos también nos daban pela. Entonces mire que eso fue lo que nos enseñó a nosotros a crecer, a ser responsables, a tener una vida muy interesante. De acuerdo a lo que me pregunta Juan Pablo, es en esa época... los retos del proceso de crianza. En los retos, exactamente. La mayoría se casaban, un hombre se casaba de 17, 18 años. Eran menores de edad, porque en ese entonces uno tenía que ser, era mayor a los 21 años. Nosotros teníamos que usar pantalones cortos. Cuando ya cumplíamos los 21 años, ya nos podíamos colocar pantalón largo, porque éramos ya mayores, ¿cierto? En todo caso, la mayoría de niñas se casaban de 16, 17 años, de 15, de 14. Eso era permitido en esa época. Y era hasta lo más lindo, porque habían hombres muy responsables, niñas muy responsables, tenían sus hijos. Y a pesar de que ellos, los padres, no les infundían qué era sexualidad, porque les daba pena hablar con los hijos. Los temores. Exacto, por mucho temor. Tampoco les enseñaron cómo iban a criar un hijo, porque en esa época pues nuestros padres también mantenían un hermetismo y les daba pena decirnos a nosotros qué era lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Teniendo la edad de 16, 17 o 18 años, y éramos menores de edad. En esa época era muy bueno porque uno cogía la responsabilidad desde que nacía, desde que la mujer quedaba en embarazo, esta niña quedaba en embarazo, el proceso. En esa época no había lo que hay hoy en día, Juan Pablo. En esa época no existía ni sabía salud, no existía nada de eso, no había nada de salud, eran centros de salud comunitarios y había uno que otro médico, no más, ¿cierto? Mas sin embargo, y cuando la mujer iba a tener su hijo, no iba a una clínica, era una partera la que iba a su casa, era una partera. Ahí era donde comenzaba todo lo bonito, la crianza de ese bebé. Ahí era donde venía lo bueno, el reto para esos padres y el reto para nosotros. Pues yo les digo y les adelanto un poquito, yo nunca tuve hijos, yo nunca me casé, pero sí admiraba y me enteraba mucho de cómo los padres educaban un hijo, cuál era el reto que ellos tenían. El reto era que en ese entonces no existían pañales desechables, en ese entonces hacían de sábanas, sacaban unas especies de pañalitos y todo era, y se lo colocaban al niño, eran puros pañales de sábanas y todo, no más, porque no existía eso, más sin embargo era chévere en ese entonces con eso, y era el reto de ellos, era que comenzaban de él y a la crianza, se enfermaba el niño y él mismo llamaban el papá, y lo más bonito de esa época, que la misma muchachita esa de 17, 18 años arrancaba con el niño para ese doctor. Y no necesitaba llamar al papá como hacen hoy en día. Hoy en día una mujer, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? Va a tener que llamar a mi marido. Y el marido trabajando. Le interrumpe el trabajo y muchas veces tenían problemas en la empresa de trabajo por culpa de la señora llamando a interrumpir. En ese entonces no, era tanta la responsabilidad que la misma señora arrancaba con su hijo, ya cuando veían el caso necesario, entonces sí llamaban al esposo para que acompañara a la señora, eso era lo bonito. Y entre ellos le daban ese cariño, ya cuando él comenzaba a crecer, tenía todo, porque eran criados a punta de mazamorra, frijoles, sancocho, aguapanela, y todo, y se comía muy bien, la gente vivía muy bien. También les digo, muchos retos de esa familia era conseguirse una finquita. Habían finquitas que las compraban por 150 pesos,
Oiga, 150 pesos en esa época de los 40, 50 y 60. Monedas de 5 pesos, monedas de centavo que se manejaron en esa época. Y eso era un plata, 150 pesos, era un plata para comprar una finca de tantas hectáreas. Y ellos eran felices trabajando en la finca, sacando sus productos, no tenían problema como hoy en día, sacaban sus productos al pueblo, vendían todo muy bien, sacaban la leche, sacaban todo. Y ahí estaba esa crianza. Y lo más bonito es que ellos comenzaron a enseñarle, bueno, ¿cómo va a ordeñar la vaquita? El niño le enseñaban, siéntese en el banquito, coge el baldecito, cómo va a ordeñar la vaca. Eso era lo bonito. Ese era otro reto de ellos, enseñarle a trabajar. A trabajar. Lo mandaban al lado del papá a deshiervar la finca, a sembrar los palos de café, a sembrar palos de mango, a sembrar muchas cosas. También les enseñaban a hacer huertas, unas ceras, donde sembraban semillas de zanahoria, remolacha, y el pelado estaba ahí. Ese pelado crecía, ya tenía esa responsabilidad que el papá, ya el papá podía sentarse y él se iba a trabajar. Eso era lo bonito. No les faltaba un vaso de leche, no les faltó un poco de agua panela, siempre se veía. Hoy en día, no sé, hoy en día se aguanta más hambre que en esa época. La diferencia es muy grande, porque en la finca uno encontraba de todo. Habían personas que llegaban de otras fincas o del pueblo a esa vida. Bueno, tome, llévese este bulto de papa, llévese ese racimo de plátanos, eso le sirve a usted, eso era comida y se compartía. También les comento, a los que les gustaba el traguito, que a veces también les voy a comentar lo negativo. Hombres que eran irresponsables en sus hogares. Ya hablé de algo positivo, de la enseñanza que le daban al hijo, para trabajar y todo, y a estudiar, porque a ese niño le tocaba caminar 1:30 o 1 hora para llegar a la escuela, a pie, muchas veces sin zapaticos, con los pantaloncitos rotos. Y era con ese carisma que la mamá los despachaba con una loncherita donde iba un platanito asado y un tarrito con agua panela. Eso era lo lindo, y salían esos muchachos para la escuela animados. Llegando a la escuela a hacer sus tareas. En ese entonces sí era estudiar, porque uno no tenía ni computadores ni celulares, uno no tenía nada. En ese entonces el estudio sí valía. Hoy en día no vale, el estudio no vale nada. Pero en esa época, que era con sangre, que uno estudiaba, porque las pelas de los profes, las pelas de la mamá, del papá y todo, y aprendimos. Yo aprendí también con eso, con las pelas que me daba mi papá, y me enseñaron a ser responsable desde muy jovencito. Yo me crié también en una finca de mi papá, y me tocaba coger café, me tocaba patear café, secar café, sacarlo para la federación, andar 3 o 4 horas con mulas cargadas con café. Eso fue lo que me tocó a mí de niño, y eso fue lo que me enseñaron. Y a ellos les agradezco todo lo que aprendí, porque mi madre me decía, aprenda a hacer de comer, y me decía, súbase a ese banquito, muela el maíz, aprenda a hacer una arepa, porque día de mañana usted se queda solo y no se va a morir de hambre. Me enseñaba a lavar la ropa, mire cómo se lava la ropa, así era en esa época, y eso es lo que uno agradece, porque ese era el reto de ellos, que nosotros fuéramos responsables, que fuéramos sanos. Nada de vicios, en esa época no había nada de vicios, solamente licor y cigarrillo, sí se veía. Volvamos allá al reto de los irresponsables. Habían esposos que se iban a beber, se veían a platicar que se ganaban, llegaban donde la mujer a pegarle, a maltratarla, a joderla y a obligarla a hacer lo que no quería. Entonces eso era la irresponsabilidad de sus padres. Muchas de esas niñas se fueron del lado de esos señores. En esa época no había donde demandar un tipo de esos, no había donde, no existían leyes ni cosas como existen hoy en día. Entonces eso era un karma miedoso, Juan Pablo, porque eran irresponsables, como golpeaban a estas mujeres. Muchas veces el niño llorando le gritaban, saquen ese culicagao de aquí, que no quiero tal cosa. Eso era la irresponsabilidad, y ahí ya no había ese reto
de educación para un hijo. El hijo se crió con la mamá, sin papá y sin nada. A los años se dan cuenta quién era el papá, pero bueno, muchas veces de estas niñas, estas mamás, les decían a los hijos, él se fue, se desapareció, otros decían que estaba muerto, en fin, les sacaban miles de disculpas a estos muchachos. Pero tarde o temprano ellos se daban cuenta de lo que había pasado con ellos. Otros lo perdonaban, otros no perdonaban, otros seguían su vida con la mamá y listo, ya. Esa mamá hacía de papá y mamá a la vez y le enseñaba esos retos a ese muchachito, que tenía que ir a la escuela, portarse bien, lo despachaba con lo poquito que podía despacharlo y así crió a sus hijos. Señores oyentes, sin palabras, estamos escuchando la voz de la experiencia, la voz de un campesino, porque muy similar la vida del campesino a la vida de la ciudad, con otras situaciones, pero muy similar los castigos. Yo hablo desde el punto de vista de Juan Pablo Marulanda en su infancia, porque con lo que don Nelson nos dice, sin palabras, cuenta una historia real del pasado, que por ende él es un señor de 72 años, todavía está, todavía vive, todavía da ganas, todavía da guerra, todavía enfrenta situaciones y sigue afrontando 72 años, señores oyentes. 72 años donde experimentó, vivió, sintió, sufrió y nunca ha dicho como muchos jóvenes de hoy en día, es que me están maltratando. Es claro, muchachos, que cada época viene con sus situaciones y con sus cosas. Pero estamos notando el ejemplo del pasado y ahorita vamos a hablar de la actualidad, del presente. Porque es que el pasado implica mucho en el presente. Hoy no hay que castigar los hijos, hoy hay que castigar los padres. Hoy hay que corregir a los padres, porque vienen con unos vicios, unos caprichos, unas formas bruscas y agresivas a la hora de tratar a sus hijos e esposa. En mi proceso de vida también tuve que me pegaban los reglazos, lo paraban a uno al frente con los brazos arriba de castigo. En la casa uno cometía un error y el palo de la escoba se partía en la pierna. El zurriago del caballo, porque aquí en la ciudad también traían del campo. Yo también soy hijo de campesino en la Unión, mi padre, en la Unión Antioquia, y mi madre boyacense. Entonces, si estamos escuchando todo esto, porque este programa, El Despertar de las Emociones, es del pueblo y para el pueblo. Ustedes, los señores oyentes, el escuchar estas versiones, estas situaciones, esta experiencia, porque aquí puede llegar un psicólogo, un parapsicólogo, un psiquiatra, un profesional de la psicología, entre muchos de la sociología, y vamos a encontrar una cantidad de situaciones. Pero es claro que cada época es diferente, pero siempre es la crianza de un hijo. ¿Qué impera en estos momentos? La responsabilidad, el compromiso, la voluntad y la responsabilidad de los padres a la hora de. Ya no es a los gritos, ya los niños de ahora no es a los gritos, es conversar. Ojo, señores oyentes, conversar, no alcahuetear. Uno tiene que ser exigente, pero compasivo. Exigente para que logren los objetivos y superen las expectativas y sean personas y sepan que la vida no es lo que ellos piensan, sienten y quieren, sino lo que debe de ser. Y también con cariño y ternura, porque hoy en día los jóvenes o los niños tienen una capacidad muy difícil a la hora de las emociones. Las emociones los dominan, las emociones los maltratan, los tratos de un papá con vulgaridades o con palabras fuertes, con palabras soeces, porque todavía existe el machismo y el feminismo y tratamos a los niños a las patadas. Entonces en mi época también se vivió toda esa experiencia en la ciudad. Claro, yo fui de aquí a la ciudad, soy citarino, y también me tocó unas vivencias difíciles
donde la vida no era tan fácil, donde uno era inocente de muchas cosas, donde uno veía una cantidad de cosas y para uno normal. Yo no supe qué era ordeñar una vaca, no sabía qué era el campo, hasta ahora adulto, que desde la corporación Forcam aprendimos a lograr esos objetivos. Hoy, como les digo, es un programa abierto del pueblo y para el pueblo, a ustedes los señores oyentes y señoras oyentes. Es un privilegio poderlos tener, que nos escuchen, la experiencia. Vamos a preguntarle a don Nelson, teniendo en cuenta ese pasado. Ahora no hablemos del campo porque ya vio con toda la historia de su pasado desde el campo, pero como ahora ha estado en la ciudad y el campo, un paralelo entre los dos del pasado, un más o menos, o sea, hablemos entre los 60, los 90, 2000 y el 2026, don Nelson, desde su perspectiva, vivencias y conocimiento de lo que usted vivió en su pasado, ¿cómo es el proceso o los retos de la familia en los procesos de crianza? Pero Juan Pablo, es una buena pregunta, que caben muchas cosas. Yo también, bueno, a pesar de todo, estamos haciendo un programa que es muy lindo sobre la familia, sobre eso, sobre todo para el despertar de las emociones, es muy interesante. Y esperando que todos ustedes estén pendientes de todo esto, ustedes que son los principales, ustedes son la razón de ser de nuestro programa. Hay que hacer también, yo también soy un voluntario de Forcam, estoy ahí al pie del cañón, como se dice. Hay cosas que hay que hacer y muchas. Bueno, hablando ya de todo un poquito, en esa época, pues ya les hablé de la época del pasado, también les voy a comentar algo ya para entrar en lo bueno, en lo de hoy en día. Anteriormente, el papá y la mamá estaban reunidos en la sala con alguna persona especial y uno llegaba y ellos le hacían a uno mala cara y uno ya sabía que tenía que irse de ahí y esperar la pelita. Y no podía interrumpir. Eso era lo bueno de esa época. Hoy en día llega un pelado y dice: hola mami, hola Cucha. Oiga, ya le dicen Cucha. Hola Cucho. En esa época era un respeto. En esa época era papá, padre, tal cosa, papá, tal cosa, mami, tal cosa, mamá, tal otra. Hoy en día es Cucha, Cucho, ¿qué más? ¿Cómo están? No. Si estos muchachos buscaran en el diccionario qué significa la palabra cucho y cucha, se darían cuenta que están actuando mal. Hablando con los retos de la actualidad, es muy duro. ¿Por qué? Voy directo. Porque el gobierno le dio vía libre a todos los jóvenes. Usted ya no puede coger una correa, como en los viejos tiempos, a pegarle a un muchacho. Porque de inmediato sale para un juzgado y le manda: mi mamá me pegó, mi papá me pegó, y eso da cárcel. Oiga, ¿hasta dónde llegó el gobierno? Qué desastre, qué cosa tan horrible, quitarle ese reto a los padres de educar bien a un hijo. Claro que también hay responsabilidad de los padres. Hoy en día la mayoría de los padres, me van a perdonar que diga directamente, son irresponsables, y la culpa son de los mismos padres, de que ese joven se vaya a tirar vicio, que coja la calle y en sus vicios. También hay otra cosa, que ese muchacho se aburre en la casa, que porque no tiene comida, o porque, en fin, hablando de personas de bajos recursos económicos, que se van para la calle a buscar sus vicios, sus amistades. Pero así no son de bajos recursos, también los que tienen dinero y son los famosos ricos, también tienen hijos que se van para la calle a tirar vicio y todas esas cosas. Entonces mire el contraste de los ricos y los que no tienen. ¿Por qué es responsabilidad de los padres? Yo hablaba con muchos muchachos de estos en la calle y me decían: es que mi papá me pegaba mucho y por eso me fui a la casa. Que era que mi mamá me regañaba mucho y me mantenía ahora y tal cosa. Que tenía que estar en la casa a las 7 de la noche. ¿Cómo así que a las 7 de la noche? Entonces me mantenían así, entonces por eso me fui a la casa. Sí, ¿y saben qué era eso? Una disculpa. Estaban buscando disculpas porque los mismos responsables eran ellos.
El joven no sabía que era el mismo responsable de su vida y de su muerte, no los papás. Pero los papás también tienen la mayoría de la culpa. Ay, bueno, mi niño, qué tal cosa. El papá lo iba a regañar y decía a la mamá, no me lo regañes. Él es mi hijo, es lo que yo más quiero. Entonces la mamá, ¿qué estaba haciendo? Malcriando a ese muchachito. Entonces hoy en día no hay retos. O no hay retos como los que habían anteriormente, los retos se acabaron. ¿Por qué? Porque hay tanta, perdóname la expresión, tanto habitante de calle, que son pelados que se fueron de sus casas y se volvieron nada con el vicio. Muchos adultos mayores también, que fueron irresponsables con sus hijos y andan con sus hijos tirando vicio. Yo lo digo por experiencia, porque yo vi muchos papás, muchas mamás. E inclusive les voy a decir algo, en el Parque San Ignacio hay 2 parejas y están con sus hijos tirando vicio. Para que sepa, que yo me conozco mucho el Parque San Ignacio y he hablado con ellos, me gusta tratarlos a ellos, le cuentan historias a uno sobre la vida en su casa, que la casa es un infierno, que el papá es no sé cuántas, que es un borrachín, que es una cosa, que la mamá también, que hay otros que dicen que fue que la mamá se prostituyó, que anda por allá en sus cosas y que el papá ya no le importa. Entonces mire que hoy, Juan Pablo, ya no hay retos. Hoy lo que hay es irresponsabilidad tanto de los hijos como de los padres para seguir sacar adelante a un hijo. Hoy en día, los muchachos de hoy en día, pongámoslo desde el 90 para acá, el 2000, son muy pocos los muchachos que lleguen a una edad de 50, 60 años. Yo tengo 72 años y me muevo como uno de 15. Para que sepan, soy alegre, no los aparento, contento, digo feliz, dichoso. Yo hablo mucho con estos jóvenes y yo les digo, nunca ustedes van a llegar a la edad que yo tuve. Y es preciso, la mayoría de estos pelos están muriendo en las calles. El gobierno no les presta su atención. O hay unos que tienen su atención, pero la desprecian por estar en la calle, tirando su vicio y tirando cosas. El papá sabe dónde está él, nunca vienen a recogerlos, a hablar con ellos, sentarse, venga mi hijo, que vamos a hablar, vamos a dialogar, o que la mamá vaya y recoja a la hija, porque las mujeres, y les cuento una cosa, entre el hombre y la mujer es más difícil reeducar a una mujer que a un hombre. El hombre se puede reeducar más fácil, la mujer es dura de reeducar, de sacarla del vicio, para que sepan, eso es lo duro de las mujeres también, porque ellas se quedan ahí, se quedan, y no les vale nada. Entonces mire, Juan Pablo, que hay una cosa, don Nelson, discúlpeme, qué pena. Retos sí hay para la actualidad. Los padres de ahora hay muchos retos, usted lo acaba de decir. En esa época nuestros padres, un castigo, correa, encerrado, no teníamos nada que nos interrumpiera nuestra vida cotidiana y no llorábamos, y si llorábamos más duro nos daban y todas esas cositas. El reto de los padres actuales es más complicado porque tienen que enfrentar una cantidad de situaciones, porque se volvió más, ¿cómo podemos decirlo?, más permisivo a la hora de la crianza de un hijo. Exactamente. ¿Por qué permisivo? Porque si usted castiga a un hijo, es un delito. Sí, señor. Y si no lo castiga, entonces, ¿quién va a ser para el futuro? Estos gobernantes, en su momento de hacer leyes, pensaron solamente en su momento, pero nunca pensaron en el futuro que puede pasar con estos muchachos. Sin embargo, no significa que si para algunos es difícil, no para todos va a ser lo mismo. Es claro, hay personas, papás y mamás, que en sus capacidades han logrado los objetivos de superar las expectativas, ¿cierto? De alcanzar metas y superar todo aquello que los invita a no ser esa época pasada, a través de esa época pasada, sino a buscar nuevos retos de el diálogo, del respeto, de la voluntad, de la responsabilidad, del compromiso, desde otra perspectiva, porque no todo en la vida es agresividad, no todo en la vida tiene que ser a los golpes. También el diálogo forma parte del proceso de manejo de emociones. Hay algo que sí de pronto se puede notar entre muchos padres, y eso a los señores oyentes y señoras oyentes le estamos pidiendo
Mejórenlo, señores y señoras. Resulta acontece que hoy en día el padre a una madre, discúlpeme la expresión, es que usted es bobo, usted es boba. Muchachos, ¿por qué bobo o por qué boba? ¿Saben la palabra o significado de la palabra bobo? Bobo significa aquella persona que sufre una enfermedad mental, ¿sí? Y bota babas o tiene una discapacidad cognitiva para la hora de enfrentar situaciones en la vida real, y tiene que ser una persona que esté alguien al lado de él para lograr sus objetivos. Entonces, el trato es tan importante a la hora de hablarle a un muchacho. Si a mí me dicen una palabra de bobo, a mí me ofendería, porque es que yo me considero un caballero, un señor, una persona muy consciente, razonable de la realidad. Por ende, este programa, El Despertar de las Emociones, buscamos mostrar todas estas cositas, porque como decíamos al comienzo, es un programa del pueblo para el pueblo. Hemos traído profesionales y traemos un ex militar que tiene una forma de vida, una forma de actuar, de pensar y la forma de ser, porque la vida militar es una cosa diferente, muy diferente a lo normal de todo el resto de la vida y de la crianza de los muchachos. Sin embargo, todos estos procesos han permitido que logremos objetivos y que este programa genere más situaciones, porque este tema de la familia y cada proceso que se vive en la familia, cada día se va a enfrentar a más diálogo. El proceso de la familia, van a haber muchos programas durante el proceso de la despertar de las emociones que vamos a hablar de la familia. Es un tema bastante amplio, álgido, largo, duro, y como decía don Nelson, a veces crear un hijo no es porque tengamos o mucha plata o poca plata. El que quiere ser por encima de lo que sea, lo hace. Pero sin embargo, la crianza de papás, la responsabilidad y el compromiso de papás se ha perdido. Hoy hay que regañar o llamarle la atención a los papás. ¿Por qué papás? El trato. A las personas no se trata mal, a las personas no se tratan con palabras soeces. Es mejor callar que locamente hablar, señores. A veces decimos cosas que para nosotros es normal, pero para ese otro ser que está al lado de nosotros, lo aporrea, lo maltrata, lo hiere, lo reduce a una suela de zapato, entre comillas. Por ende, tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablarle a los hijos. Los de hoy, a nosotros nos trataron a las patadas y de todas las formas, y somos lo que somos gracias a eso. Pero en la actualidad, los niños tienen una preferencia. ¿Qué preferencia? La educación, el respeto y el amor. Don Nelson, cuéntenos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, teniendo en cuenta lo que nos ha contado de la historia de las personas que hay aquí en el Parque San Ignacio, ¿qué piensa desde su vivir? Usted me contó ahorita, me contaba antes de comenzar el programa, que en su proceso de vida no tuvo hijos, pero tuvo el privilegio de poder criar una chica, una niña recién nacida, con una señora que tuvo, o una novia o una compañera, y la crió hasta cierto momento, y hoy en día ella le llama papi, tal cosa, esto y lo otro. O sea, inconscientemente esa niña se crió como una hija suya. Cuéntenos un poquitico de esa historia y conéctela a esta actualidad, por favor, Nelson. Bueno, Juan Pablo, sí, ese fue un reto que quizás que yo me coloqué, porque yo les dije a mis padres, yo no esperen hijos míos, y yo nunca me voy a casar porque no me gusta el matrimonio. Y una vez le pregunté yo a papá y a mamá sentados en la sala, oye papá, ¿y usted por qué se casó? Y que por la iglesia, si es que a la iglesia hay que pagarle para que los casen, hay que comprar vestidos en los almacenes, hay que comprar, eso es una alcahuetería. Yo creo que eso es una alcahuetería, un matrimonio. Y le cuento que me gané la mayoría más berraca del mundo. Y perdóneme la expresión, mi papá me cogió y me dijo que respetara la iglesia y que respetara todo. Que si era que yo me estaba degenerando o que tenía. El regaño después, ya mi papá y mi mamá me cogieron y me dijeron, mi hijo, vea, nos disculpa que le dimos muy duro.
Y yo nunca me quejaba. Y mi papá cogía, era un churriago y con él me daba. Y me dejaba las piernas, pero bien grabadas, ese rejo. Y yo era calladito, yo nunca me les quejaba ni lloraba. Pero más sin embargo fue una experiencia. Ellos después me llamaban, mi hijo, es que mire, es que usted no critique las iglesias, no critique. Usted sabe que entonces la iglesia era la que mandaba en los municipios, en las ciudades, en esa época de los 40, 50, 60, la iglesia era respetable y el que hablara más de Dios, esa cosa, lo condenaban, que de pronto se abría la tierra y se lo tragaba, que la mamá decía, si te vas de aquí, te va a llevar el demonio, preciso, se lo llevaba el demonio, eso era cosa pues efectiva, o se abría el hueco en la tierra y lo tragaba uno. Pero bueno, sigamos con la historia. Yo les comento que fue un reto que yo me puse estando en las fuerzas militares. En ese entonces yo era cabo primero. Sí, conocí a una gran persona, a una gran mujer, que hoy la tenga Dios en el cielo y esté compartiendo con él ahí arriba, porque ella murió el 17 de diciembre del 2025, del año pasado. Todavía tengo esa cosita maluca en mí. Pero bueno, yo cogí esa niña, cuando a mí me dijeron que esa niña necesitaba una ayuda, necesitaba un papá. Resulta que yo no tuve nada que ver con la señora esta. Ya tuve esa niña con otra persona, ¿ya? Ella no tenía recursos, yo adopté, mejor dicho, a esa bebé, porque esa era una bebita que apenas tenía 1 año de nacida, y la mamá no tenía recursos. Eso fue en el municipio de Buga Valle, estando yo en el batallón Palacé de Buga, y cogí eso como si fuera mi hija, y a esa señora como si fuera mi esposa. Y yo les dije, no les va a faltar nada. Y esa niña yo comencé, y yo sacaba la plata sagrada cuando a mí me llegaba el sueldo, y yo decía lo primero, y llamaba a esta mujer, llegaba al mismo batallón, yo le entregaba, esto es para que le compre esto y esto. Como le digo, en esa época eran pañales de tela y todas esas cosas. Y ella nació por cuenta de una partera, porque en ese entonces no iban a los hospitales, sino que llamaban a las parteras y ellas ayudaban a tener los hijos. Juan Pablo, era una época bonita. Hoy en día en las clínicas, que mire, que camine para allá, que las ponen a caminar en un hospital, que vaya para que les salga ligero. Oiga, les ponen a caminar, que tal cosa, que tal otra, que le tienen que poner una inyección que se me va en estos momentos el nombre, es que para acelerar el parto. Bueno, esas son cosas, y yo cogí a esa niña, siguiendo ya por la historia, yo cogí a esa niña de él y la adopté, y la reconocí, y ahí mis apellidos y todo, ya era una responsabilidad más mía. Esa señora vivía feliz, la señora Floridalba, ella es el nombre de ella, y la niña esta se llama Paola Andrea Castañeda Bejarano. Ella la fui criando, no le faltó nada, siempre se llevaba al médico, porque en ese entonces no habían tratamientos como hay hoy en día, que cogen una mujer que está en embarazo y que cada semana tiene que ir al centro de salud, que allá la revisan, que el nutricionista, que el yo no sé quién, yo no sé cuánta. En esa época no había nada de eso, Juan Pablo, no. ¿Un médico normal? El nutricionista éramos nosotros. Bueno, a la niña hay que darle bastante leche, a la niña hay que darle buena comidita y que se levante bien y todo. Y Juan Pablo, en esa época el pobre médico para atender quién sabe cuántas mujeres en embarazo, imagínate, un solo médico en un hospital. Y allá no decían, corra para allá, corra para acá, ya era cuando la niña, no, vaya, llame a la partera. Nunca llamaban al médico, era la partera. Y entonces eso era muy bonito, salía un pelado todo grande, gordo. En esa época salían gordos, hoy salen desnutridos. Hoy la mujer va a parir, usted ve a una mujer en embarazo y es una barriga chiquitica. Y uno dice, no, pues eso es un renacuajito, ahí chiquitico, preciso, salen desnutridos. Y a pesar de que a la mujer le dan vitaminas, hoy en día les mandan vitaminas, les mandan yo no sé qué cosa, les mandan otra, esos médicos miman esa cosa. Ya nace ese niño, hoy en día no, que no toquen mi niño, que tal cosa. Hay otra cosa que les voy a comentar, que me voy a adelantar un poquito, Juan Pablo.
La mayoría de las mamás o los papás cogen los hijos, ay, qué lindo mi hijo, ya tiene 4 o 5 años, qué belleza de pelado, un berraco. Mi hijo va a ser un berraco, dice el papá, y la mamá también, va a ser un berraquito, y que no se debe pegar en la escuela y que se defienda. Ojo, ojo con eso que le está diciendo a ese muchachito, que se defienda. No, señor, hay que decirle que hay que dialogar con eso para evitar los enfrentamientos. Entonces mire lo que pasaba con eso. Entonces eso no se podía hacer. ¿Y qué hacían? No, que salían los sacaban así a caminar por el municipio, por la ciudad, y decía el niño, ay papi, cómprame eso que me gustó, y ahí mismo el papá, ay sí, y la mamá, ay mi hijo, sí, comprémosle ese regalo, ese juguete, y ahí mismo lo compraban. Ay papi, quiero eso, y ahí lo tiene. Juan Pablo, ¿qué está haciendo esa familia con ese niño? La pregunta que le hago. ¿Qué están haciendo con él? Mal acostumbrando, mal criando, dándole una situación de vida diferente, donde lo que él quiera, papá, mamá, está para darse. Señores oyentes, es claro la conversación que tenemos hoy, porque es una conversación muy agradable, donde tenemos el pasado y el presente de la crianza, de los retos. Los papás de hoy, muchos que nos están escuchando y oyendo y viendo todas estas situaciones, seguramente estarán diciendo, así fui yo, así me criaban a mí, así me pegaban a mí, así me trataban a mí. La idea no es tratar a los hijos de hoy en día a la forma de como nos trataran a nosotros, no. Hay que ser muy prudentes a la hora de, los tiempos son diferentes, la forma es diferente, el pensar, actuar y ser de los seres humanos de hoy en día es diferente. No somos tan fuertes como en ese pasado, hoy son más frágiles emocionalmente. Aclaramos, no todos los seres humanos, muchos de los seres humanos son frágiles emocionalmente. Y el conocer las palabras, ellos como cada uno de los seres humanos conocemos las palabras, hay palabras que nos falta, que nos atenta contra nuestra integridad, nuestro ser, nuestra persona, y nos hace sentir mal, y nos achiquita, nos reduce a lo mínimo. Por ende, debemos ser un poquito más prudentes a la hora de hablarle a un muchacho, o a su esposa, o a su esposo. Hay que ser prudentes, señores. De toda esta conversación, ¿qué queda para ustedes? Reflexión. Una reflexión clara, concisa, a la hora de enfrentar o mis hijos o mis nietos. Es claro que no podemos decirle nada a nuestros hijos frente a sus nietos, pero si una opinión los piden, seremos capaces de enfrentar esa situación y dar la mejor argumentación frente a la crianza de un hijo. Es claro también que esta conversación solo es una conversación de un adulto, de experiencia, de vivencias, de situaciones, a la de ahora, que existe una cantidad de cosas donde hay normas, hay leyes, hay reglas, hay formas de vida. Ya los psicólogos, los parapsicólogos, los sociólogos y todas esas personas de trabajo social tienen una forma diferente, y hay una reglamentación por el ISBF, Bienestar Familiar, que dice cómo debe ser el trato de hoy para los muchachos. Independiente que los papás hayamos sido de ese pasado, hay que buscar que ese pasado agresivo, tosco, brusco, sea hoy un poco más fino a la hora de tratar, pero seguir ese proceso de exigencia. Es claro, nunca podemos dejar de exigir, porque la exigencia hace personas fuertes, berracas y echadas para adelante. Don Nelson, en su proceso de vida, vivió muchas experiencias, como decía, en la crianza de su muchacha, que le dio el nombre, el apellido a esa muchacha, la señora Paula, porque supongo que ya está bastante adulta. Míreme que logró el objetivo, aún no siendo papá, porque es que papá no es el que tenga biológicamente, sino aquella persona que tenga la capacidad, la voluntad, la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante ese ser que es
¿cómo se pudiese decir? Que no tiene la capacidad de tomar decisiones ni ver cómo, para qué camino va, es donde tiene un guía, que esos guías somos o los papás o aquellas personas que tienen la capacidad o en su momento tienen la voluntad de dar toda la capacidad como persona, como padre, entre comillas, de darle lo mejor para que ese ser humano en el futuro sea un mejor adulto y que podamos tener de ese adulto lo que se puede de entender de como habla don Nelson, que lo que ese adulto que uno quiso criar esté igual como nosotros al futuro. Esos niños de hoy esperamos que sean el futuro del mañana y que podamos lograr ese objetivo. Don Nelson, cuéntenos, ¿qué más teniendo en cuenta la crianza de esa muchacha? Porque usted me dice que lo llama doña Paula, porque no, mi hermano debe tener por ahí entre 45 y 50 años más o menos, Paula, o está entre 40 y 50 aproximadamente. ¿Qué se siente cuando esa niña o esa señora o esta persona le llama y le dice, papá, gracias? Bueno, Juan Pablo, sí, efectivamente, no, ella tiene en esos momentos 36 años, una mujer que desde que la entré, ella estudió en la Normal Nacional en Manizales, de señoritas, ella hizo todo en ese entonces se decía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto bachillerato. Hoy en día se dice 10, 11, bueno, sí, todas esas cosas, todo lo cambiaron, todo lo invirtieron, pero es la misma cosa. O sea, el factor de los productos no altera, ¿cómo es que se dice? El resultado. Entonces, eso pasó. Yo a esta niña, como les digo, yo me apegué a ella como si fuera mía. Inclusive muchos compañeros del ejército en ese entonces me decían, Nelson, pero es que estás creando una hija que no es suya, que yo no sé qué, y me criticaban. Y yo les decía, hermano, pierden el tiempo. Yo sigo con esa niña porque yo juré y prometí darle todo hasta que ella tuviera uso de razón y se defendiera solita. Salió de su bachillerato muy bien, nunca perdí un año. Nunca tuve yo que regañarla para nada. Esa mujer era súper obediente. Con la mamá eran como un par de amigas. También les voy a decir, yo me sentaba con ella, con la mamá y ella, y hablar de sexualidad. Y le enteraba. Y muchas veces yo le decía a ella, primero el estudio, primero se capacita, primero se vuelve una profesional, o lo que usted quiera. Ya cuando eso pase, consígase su novio, consígase lo cosa y lo que quiera hacer. Que si le dieron ganas de irse con un amigo para tal parte, hágalo y cuídese. Pero primero está el estudio y vuelve a ser una profesional. Ella captó el mensaje. Sí, ya terminó su bachillerato, estuvo en la universidad, se capacitó muy bien, vive súper bien. Ahora dio con un muchacho que también es buena gente, yo me encargué de investigarlo, porque yo tenía que investigar quién se iba a meter con ella. Y entonces, sí, una gran persona, una buena familia, y bueno, se casaron, hoy viven felices, yo también vivo tranquilo, ella casi todos los días me llama, me dice, papi, así es que me dice ella, papi, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué le hace falta? Así es, ella se preocupa. Como quien dice, ahora me toca a mí preocuparme por mi papá, lo que él hizo conmigo, ahora se lo voy a devolver, y eso es bonito. Y no es la historia mía, conozco infinidad de historias como esta, de sus papás que han criado a sus hijos derechitos, unas rayitas. Ahorita hablábamos con Juan Pablo sobre eso, de que le dábamos esto y esto lo que pedía el niño, lo estábamos malcriando, pero iba a llegar el día que el papá o la mamá, él decía, mami, papi, quiero eso, no hay plata, no se lo podemos dar. ¿Qué va a pasar ahí? El niño a llorar, a patalear, porque usted lo enseñaron mal, lo malcriaron. Y esas son las consecuencias de lo que usted hizo. A un hijo no se le puede dar todo lo que él pida, hay que restringirlo en muchas cosas. Hoy en día el estudio no vale nada. ¿Por qué? Porque primero los papás, el celular para el niño, que para que haga las tareas. Yo no sé dónde está el estudio hoy en día, que es una alcahuetería, Juan Pablo, porque hoy en día no era como en la época de nosotros, como hablamos del estudio de nosotros.
Y nosotros llegábamos siempre de la escuela y nos sentaban a hacer primero las tareas. Y uno mismo tenía que hacer la pregunta y responderla. Hoy en día es fácil. No, ahí está el celular. El computador, Google, dígame esto y esto. Ahí mismo lo dice. ¿Qué está estudiando el muchacho? Nada, ¿qué está aprendiendo? Hoy en día se esfuerzan y todo, y hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras, hay muchos abogados que se criaron en las malas también, que sufrieron en su casa, que les tocó aguantar hambre, pero la responsabilidad que le enseñaron a los muchachos era estudiar y capacitarse. Hoy en día tenemos buenos abogados, buenos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos buenos médicos, tenemos mucha gente profesional que salieron de la nada. La mayoría de los hijos que tenían su dinero no salían para nada, no hacían nada. ¿Por qué? Es que mi papá me da todo, ya me dio el carro y se lo pasa andando en su carro con mujeres, con una, con otra, y esa es la vida. Hasta que llega el día que se estrelló, se mató con los que iban. Ese es el resultado de un hijo irresponsable que no le enseñaron una cosa, el deber de la casa y el compromiso con el papá y la mamá. Yo les digo a ustedes, señores, a todos los oyentes que están pendientes de nuestro programa, yo les digo, hay que sentarse a dialogar con este muchacho. No necesitamos coger un rejo ni nada, pero sí tenemos que tener mano dura. ¿Qué me la embarró? Bueno, no tiene televisión. Voy a castigarlo y le quito el televisor, no más. Que le quiten el celular también. Eso es lo mejor, y no necesita enfrentarlos. Ya después de que pase el castigo, siéntese con ellos, dialoguen. Bueno, mijo, esto pasa así, por esto y eso, porque nosotros queremos que usted sea una persona responsable, una persona bien en su vida y todas esas cosas, y que no me vaya a coger malos vicios y todo eso. Hay muchos de esos niños que son profesionales porque captaron el mensaje de lo que es hoy en día la época en la actualidad, lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día a los muchachos no les gusta trabajar. Hoy en día los muchachos quieren toda la plática que les llegue a sus manos sin hacer nada. Papás, hay que ponernos las pilas a educar bien a nuestros hijos. Evitemos que nuestros hijos se vayan por ahí a coger malos vicios, malas costumbres. Miren con quién se relacionan sus hijos. Vaya, búsquelo al colegio, si es que está yendo al colegio. Vaya, mire, porque hay muchos que se quedan en la calle. Juan Pablo, no entran a estudiar y se quedan paigaminando, hablando con esa expresión, y me disculpan. ¿Se vuelven qué? Un habitante de calle, y hablemoslo textualmente, como decimos, un gamincito más que llega a las calles de una ciudad. ¿Qué pasa? Les voy a hablar sobre los jóvenes de la ciudad y los jóvenes de un municipio y los jóvenes del campo. La diferencia es mucha. Estos muchachos del campo tienen todo. Y estamos en la actualidad, una época dura, mas sin embargo esos muchachos madrugan, sin que los mande el papá, madrugan, por la leña, para tenerla lista para el fogón, para que la mamá se levanta a hacer el tinto a las 5 de la mañana, ya tienen la leña. Después se dicen a coger una cosa, que los mande el papá, que el maíz, que eso, a cogerlos. Y muy a las 8 de la mañana, arrancaban para la escuela, ya los mandaban bien organizaditos a estudiar. Eso es el campo hoy en día, y tienen sus celulares también, pero ellos saben cómo manejan el celular ya, porque los papás de la finca los mantienen controladitos, y hay muchos que tienen un celular pero no les llega bien la imagen, y eso es bueno porque ellos están aprendiendo. Juan Pablo, hoy en día la alcahuetería de los celulares, de la tecnología, es horrible, y es una alcahuetería para todos estos muchachos de hoy en día. Entonces, esa es la época de hoy en día, que hay mucho permiso. Mucha permisividad. Exacto, exactamente, para todos estos muchachos. Señores padres de familia, por favor, siéntense a dialogar con sus hijos, demuéstrenle todo, háblele. No le dé miedo hablarle de sexualidad, no le dé miedo hablarle de cómo es la vida, le van a dar todo. Ojo, que hay una cosa que yo mantengo mucho, las redes sociales. Ojo con esos muchachos, la mayoría se entran a una app,
a buscar cosas que no deben buscar, a mirar cosas de sexualidad, a hacer cosas que les va a hacer daño, a ver películas de terror, películas donde van a aprender cómo manejan un arma, a hacer cosas. Esas películas no son como buenas para que un muchachito, un jovencito, la esté viendo, porque ahí va a sacar muchas cosas. Entonces hay que enseñarles y privarlos de muchas de todas estas redes sociales, ver lo que están viendo, lo necesario, que es la contestación del colegio, de su escuela, del estudio y todo. Juan Pablo, eso es muy importante hoy en día para nuestros hijos, que uno, y como le digo y como decía usted anteriormente, la responsabilidad sale en casa. La mayoría de estos niños, de estos jóvenes asesinos, es irresponsabilidad de los padres. La mayoría de estos niños que se van a robar es irresponsabilidad de los padres. No le echemos la culpa a más nadie. Es claro, don Nelson, para los oyentes, como les decía al comienzo, este programa hoy es un programa más reflexivo desde la experiencia, desde el conocimiento del pasado, de lo que se vivió en el pasado, a lo que se vive en la actualidad. Todos los tiempos son diferentes, todas las formas son diferentes, todas las actuaciones son diferentes, la forma de percibir, de recibir la información de los padres y adultos es diferente, por ende tenemos que ser un poco más prudentes, más calmados, exigentes, estrictos, ojo, exigentes y estrictos, pero con amor y con ternura, porque estas personas, hoy, los niños de hoy en día, son seres humanos que han sufrido muchas situaciones incómodas, por ende vamos a buscar lograr los objetivos cada día y ser los mejores siempre. De antemano, don Nelson, muchas gracias por acompañarnos, gracias por permitir esta historia de su vida, del pasado, de su experiencia, de su conocimiento, de todo lo lindo que vivimos desde aquella época, de los años 50, años 60, 70, hasta la época de ahora. Gracias por acompañarnos. Señores oyentes, recuerden, este programa es reflexivo. Hoy el programa es reflexivo. Analícenlo, escúchenlo, observen. De igual forma, los psicólogos desde la corporación, las puertas abiertas, la promotora social, mi persona como facilitador comunicacional, tenemos la capacidad y posibilidad de lograr los objetivos y superar las expectativas, y estaremos atentos. Es claro que las atenciones de estos profesionales tienen un costo, es claro. Sin embargo, podemos invitarlos a que si a su colegio tiene un psicólogo, un facilitador o una persona que acompañe ciertos procesos suyos con su pareja en la crianza de los hijos, ánimo. Están en las alcaldías, está la misma PS, si están afiliados a una PS, tiene estos procesos con estas personas. Gracias, muchas gracias por escucharnos, por permitir que don Nelson les cuente una historia, que podamos llegar con este proceso de el despertar de las emociones a tocar todas esas cositas, esas telitas, esos hilitos por allá de nuestro ser, y que nos acordemos que no como me criaron a mí, tengo que criar a mis hijos. No porque me faltó a mí tantas cosas, entonces voy a permitir que a mi hijo no le falte nada. No. Exigentes, con carácter, disciplina, con amor, con voluntad y con responsabilidad. De antemano le agradecemos a todos, muchas gracias, hasta una próxima ocasión donde podamos disfrutar de nuestro programa El Despertar de las Emociones. Seguimos con la familia, seguramente para dentro de 8 días vendrá una de las profesionales y seguiremos este mismo tema. Así que feliz noche para todos, muchas gracias, hasta una próxima.